Bueno, buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Empresarios Canarios. Muchas gracias al CIPS, como no, por dejarnos otra vez este espacio. Y bueno, hoy nos acompaña Ignacio Medina Alonso, CEO de Binter Canarias, la aerolínea que conecta a diario las Islas Canarias con la península y destinos internacionales. Con una amplia trayectoria en el mundo jurídico, más de 2 décadas, Ignacio ha asumido el liderazgo de una de las compañías más emblemáticas del archipiélago, en un momento clave de transformación y crecimiento. Ignacio, gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Para empezar, ¿cómo definirías el papel de Binter en la vida y el desarrollo de Canarias? Binter, yo creo que Binter, ¿cómo definiría Binter en el entorno en el que nos encontramos? Yo creo que Binter, o todos sentimos que Binter es como una especie de aerolínea nacional, ¿no? Como si fuera la aerolínea nacional de Canarias, o una especie que yo creo que el sentimiento de pertenencia que tienen todos los usuarios o toda la gente que vive y usa Binter, principalmente los residentes en Canarias, han adoptado a Binter como una compañía que es como nuestra, ¿no? Los que vivimos aquí. Y luego es esencial en el tejido económico, en la conectividad, porque la conectividad que tiene Canarias, quizá, viendo comparables, el territorio canario es de los mejores conectados con la lejanía que tiene del mundo. O sea, el modelo Binter es un modelo reconocido en el mundo entero, la mejor aerolínea regional de Europa, en este caso, que ha sido premiada ya 8 años, de las mejores líneas mundiales a nivel mundial por Dreams y otros premios, etcétera y tal, y Binter es un modelo realmente único. Para mí, más allá de mi papel en Binter, y cuando estaba fuera lo tenía como cliente, cuando estaba en Deloitte, yo creo que es un pequeño tesoro que debemos conservar porque aporta mucho socialmente, no solo ya la conectividad, también el aporte social que tiene una línea aérea que funcione. Entonces yo creo que Binter es una especie de... Esto es como a efectos económicos, como si fuera un país pequeño que tiene su aerolínea. No es una aerolínea nacional, obviamente, pero es una aerolínea privada, pero hace las funciones de una aerolínea y tener conectividad. Yo creo que hay que valorarlo como tal. Luego tendremos más oportunidad de ver la situación actual, etcétera y tal. Pero para mí Binter es eso. Primero es un modelo, y en el caso de Canarias es algo que tiene asumido la sociedad como algo suyo, que se lleva también con orgullo porque funciona muy bien. Entonces, pues así lo veía yo desde fuera. Ahora no me lleva la pasión porque tenga un puesto relevante en Binter, sino lo veía desde fuera, y ahora que lo conozco más desde dentro, que ya lo conocía antes, lo valoro así. Llevas más de 25 años o llevabas más de 25 años en Deloitte. ¿Qué te atrajo a ti este cambio y qué es lo que supuso para ti? Cuéntanos un poco tu trayectoria, Ignacio, y cómo se dio todo esto. Bueno, antecedentes históricos, evolución en lo que es en la firma en Deloitte y luego la relación con Binter, ¿no? Porque al fin y al cabo yo cuando voy a una escuela de negocios, yo también vengo de escuela de negocios. Lo que pasa es que cuando empecé en Madrid, yo soy de Madrid, y cuando empecé vamos a ver, mi padre era empresario, tenía un grupo de empresas y quería que trabajara. Yo, con tal de no trabajar, yo me apuntaba a todo lo que podía de máster, porque pensaba que la vida de estudiante era mejor que la de trabajo, y retrasé. Entonces, empecé con un máster, soy del Instituto de Empresa, máster de asesoría jurídica. Cuando ya mi padre me dijo, bueno, ya puedes trabajar, dije, no, voy a hacer otro máster, que es el de fiscal, y dijo, bueno, vale, oye, todo lo que es aprendizaje está muy bien y tal. Cuando terminé, me dijo, bueno, ya tienes el jurídico, fiscal, eres un crack y tal, pues ya te incorporas al grupo. Y dice, no, voy a hacer el MBA. Hice el MBA y tal. Y ya cuando terminé el MBA, le dije que iba a hacer el de auditoría de cuentas y me dijo, mira, ya no cuela, macho. O sea, ya, si quieres hacer otro, lo haces trabajando. Y lo hice, pero porque, yo no sé por qué, bueno, aquello fue evolucionando y tal. Claro, cuando ves la parte jurídica, ves que en la parte jurídica hay una parte de un componente fiscal o de números y tal, pues me atraía y digo, coño, me apetecería saber más sobre esto. Y tiré a fiscal. Cuando me metí en fiscal, me di cuenta que los números, las finanzas, y por eso fui al MBA. Y luego el de auditoría de cuentas ya de especialización, eso ya lo hice trabajando en la Universidad Pontificia. Y entonces, por cosas de la vida, esa fue la evolución académica, me llevó a tener una visión global que me ha servido mucho. Aunque mi mejor máster es que cuando empecé a trabajar, me pusieron a hacer, en verano, antes de empezar a trabajar en serio, me obligaba a mi padre a ir y a hacer contabilidades. Y eso ha sido mi mejor máster. O sea, aprender contabilidad de
que yo estudiaba Derecho, yo fui abogado, o sea, había terminado Derecho, no tenía ni papa de contabilidad. Me pusieron con un contable y aprendí contabilidad. Entonces, bueno, la vida me fue llevando por ahí y luego ya pues preferí la actividad profesional, en este caso terminé en Deloitte, y Deloitte también vine a Canarias porque había que poner orden en Canarias en su momento, hace ya, en el año 97, y venía para un periodo de 3 años, o de 2 años, hasta que ordenáramos. Sí. Y además, como decía, no, bueno, como tu mujer es canaria, pues mi mujer es de aquí, aunque nosotros vivíamos en Madrid, mi mujer no quería, o sea, no es que no quisiera venir, no había pensado y tal, pero bueno, vinimos aquí y aquello, y luego ya todo ya es historia, ¿no? Se evolucionó Deloitte, la firma aquí, desarrollamos muchísimo la firma. Yo empecé en Deloitte, poner orden fue quitar todo lo que había, porque no funcionaba, y empecé con una secretaria, y lo que sí tengo orgullo es cuando yo me fui, muchos años después, casi 30 años después, dejé 80 profesionales. Y Deloitte, cuando yo me incorporé, no por mérito mío, sino por mucha gente que tiró del carro, ¿no? Entonces, cuando me fui, pues al principio la facturación era 0, pues dejamos muchos millones de euros y sigue funcionando. De hecho, y Deloitte se convirtió en líder cuando empezamos aquí de las Big Four o de los despachos, pues no pintábamos nada, vamos. Y Deloitte tiene una posición en el mercado muy buena, de lo cual yo estoy muy orgulloso en lo que yo he contribuido. No es que yo haya sido gracias a mí, sino mucha gente que ha colaborado, ¿no? A mí me dio una posición relevante de hacerme cargo. Seguí la carrera en Deloitte, me hicieron socio, luego me hicieron responsable de la geografía. Pues este tipo de empresas tienen 5 empresas, pues norte, este, o sea, Levante, tal, no sé qué, tal, y Canarias. Yo luché para que fuera independiente. Normalmente el error de las multinacionales es que Canarias depende de Andalucía, y eso creo que es un error. Deloitte lo tenía claro y me hice cargo. Entonces, ¿por qué evolucioné y terminé en Vinter? O sea, Deloitte llegamos a tener, yo me especialicé dentro de esto, pues me dedicaba más a operaciones, aunque mi origen es totalmente fiscal y tal, pero terminé haciendo operaciones. Entonces estamos en los consejos de las principales empresas. Yo estaba representando a la firma en muchas empresas, las más relevantes de Canarias, y Vinter coincidió en el 2002, que cuando los empresarios canarios compraron a Iberia, Vinter, porque era del grupo Iberia, lo adquirieron, entonces contrataron a Vinter para hacer la operación. Y yo estaba en ese momento, no era socio todavía, pero yo estaba en el equipo que hizo la operación de adquisición de Vinter, de los actuales accionistas. Y contrataron a Vinter, ya empecé a contar anécdotas de abuelete, contrataron a Vinter porque ahí se juntaron, pues, como se sabe, pues, el grupo de Germán Suárez, Rodolfo Núñez, Alfredo Morales, la familia del Castillo en su día, aunque luego salió, Satocán, bueno, los accionistas, que es público, que son los que son. Y contrataron a Deloitte, pues fue una operación muy sonada a nivel nacional, entonces todas las Big Four, todos los despachos querían llevar la operación, y se la dieron a Deloitte porque era el único que no trabajaba con ninguno de ellos. Mira. Aunque era mentira, porque trabajamos con Germán, pero Germán se cayó. Entonces guardó silencio y contrataron a Deloitte. Entonces ahí empezamos ya la relación con Vinter. Se hizo la operación de adquisición, entonces Deloitte en principio lo hizo, se quedó como auditoría, la parte legal y fiscal no, o sea, el despacho, que era la parte legal, nosotros salimos porque tenían a otro despacho, pero a cabo de ese mes nos llamaron y nos hicimos cargo. Entonces fui evolucionando. Entonces, ¿cómo he terminado en Vinter? Pues por varios motivos. Uno, porque Deloitte, la carrera de socios a nivel nacional, internacional, como en mi caso, que llegué a tener esa posición, que por cierto, cuando yo incorporé, me dijo, oye, cuando quieras, o sea, no podrás ser socio nunca si sigues en Canarias, tendrás que volver a Madrid, porque Canarias nunca va a dar negocio para ser socio. Un socio de una Big Four tiene que tener un volumen muy importante. Entonces eso lo recordaba además en el discurso de despedida, o sea, Canarias lo veían como una cosa que, bueno, sí, residual, pues, un poco más. No residual, pero bueno, que había que estar, pero bueno, Canarias tiene una evolución espectacular. De hecho, no solo fui socio de la firma, sino conseguí ser socio de la firma por volumen, por méritos, por clientes, por miembro de consejo de administración, etcétera, y además ser miembro del Comité Nacional de Private, que es una parte de Deloitte que digamos que son los no cotizados, que hay 5 personas que son los que llevan las grandes cuentas, y también miembro de THS, que es la parte de Turismo, Hospitality and Services, y también estar en ese comité. O sea, de los cuales había
8 tíos o 8 socios, bueno, socios y socias, por supuesto, que eran los que veían las grandes operaciones. Y yo no fue solo por méritos míos, sino la gente que empujó, por supuesto, y tal, pero que llegamos a posicionar Canarias, que el resto de despachos y de Big Four, pues, o sea, el modelo de Deloitte en Canarias es un modelo de éxito. Normalmente en las geografías, auditoría factura mucho más que los despachos, normalmente será algo consultoría, y aquí ha sido todo lo contrario. O sea, el despacho fue un caso de éxito, insisto, gracias a mucha gente que empujó. Entonces, a partir de la incorporación, cuando empezamos a trabajar con Vinter, para terminar en Vinter, claro, yo tenía un cliente más mío, importante, era Vinter, pero como tenía otros clientes, como todas las empresas, muchas importantes empresas, pues estaban más de 45 o 50 consejos de administración. Vinter para mí era una joya, lo cuidaba mucho, dedicaba mucho tiempo, como otros clientes y tal, pero claro, ten en cuenta que desde el 2002, cuando compramos Vinter, Vinter era una empresa que todo estaba en Vinter S.A., ¿no? Una sola corporación. Entonces ahí, a partir de ahí, se tuvo que, reestructurar. Ahora es un sistema con 18 compañías, dividir por actividades, porque claro, cuando tienes todo junto en una compañía no sabes si el de logística pierde o gana, si el otro... Entonces tuvimos que reestructurar, tema también de recursos humanos, para tener en cuenta que era un colectivo de pilotos que venía de Iberia con un imposible, que por eso cayeron muchas compañías aéreas y Vinter fue modélica en reestructurar todo eso, reestructurarlo positivamente. O sea, porque crearon empresas. Creamos por cada unidad de 17 negocio. empresas, efectivamente. O sea, ten en cuenta que Vinter ahora mismo tiene una actividad aérea, por supuesto, transporte aéreo, tiene varios operadores aéreos, pero tiene logística, tiene transporte de carga, tiene formación. Y cada una es independiente de la otra, pero todas... Caen de los mismos accionistas, pero están en paralelo. Cada uno tiene sus objetivos, su gestión, etcétera y tal. Todo cae sobre una misma cúpula. Pero tecnología, pues es quizá las empresas tecnológicas, tiene 3 empresas de tecnología, que es quizá, desde mi punto de vista, la empresa ya se va a convertir en la empresa número 1 de tecnología en Canarias. O sea, Vinter es más de lo que de los aviones, que ya es, porque hay que hacer 92.000 vuelos al año, y eso hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues entonces yo viví todo ese proceso, yo estuve en todos los procesos, sí, internamente, pero sin estarlo. Claro. Luego tuvimos que refinanciar. Luego tuvimos que comprar flota, yo fui el que negocié, o del equipo, el que dirigía el equipo legal de negociar con los fabricantes, con ATR, luego vino los Embraer, etcétera y tal, financiar, crear un modelo único, pionero en la banca española de financiación de aviones. Entonces claro, viví tanto todo eso que el ciclo natural de mi carrera profesional, o sea, el integrarme yo en Vinter no iba a un sitio desconocido, podía haber terminado en otro sitio, pero entre que Deloitte tiene un modelo que los socios se retiran jóvenes, así me creo todavía joven o con capacidad, a los 50 y tantos años, pues que teníamos un pacto de salida, ¿no? Para dar precisamente entrada a la gente joven que viene detrás, con unas condiciones y con un pacto. Entonces, pues bueno, pues yo Sí, realmente no hubo ningún proceso de adaptación, ¿no? Fue un cambio. Y como estaba acostumbrado a dirigir lo que son 80 profesionales y tal, Vinter es otro modelo, son 2.400 personas. Aparte que Vinter, no solo, aunque yo tenga la figura de consejero delegado, hay un presidente, como digo yo, ejecutivo muy ejecutivo, un vicepresidente ejecutivo muy ejecutivo, y luego digamos que la tercera pata arriba pues estaría yo como consejero delegado, ¿no? Entonces fue un proceso natural, porque la compañía la conocía muy de cerca y habíamos luchado muchas batallas juntos. Anselmo, como decía antes, me conoce hace años, el CFO, pues claro, yo era mi cliente, entonces estábamos en muchos berenjenales. Entonces tenía mucho conocimiento y tengo mucho conocimiento, lo cual no quiere decir que una vez desde fuera, una vez integrado desde dentro, me sigue sorprendiendo el modelo de excelencia. Entonces, de cómo se gestiona y cómo está gestionado Vinter. Entonces, ese fue el proceso. Qué curioso, es interesante. ¿Y qué papel juega? Porque el Vinter se caracteriza mucho por un modelo de innovación y tecnología. ¿Cómo juega la tecnología? ¿Forma parte de todo lo que es la vida del pasajero y de forma interna la compañía como tal, Ignacio? Mira, la tecnología en una compañía aérea es todo. Ten en cuenta que, de todas maneras, como estamos en una escuela de negocios, y yo he trabajado, como comprendes, en muchos sectores, fui jefe de turismo, logística, soy consejero del Astiller, de Astican, del grupo internacional, etcétera, y he visto muchos negocios, muchos, creerme, y he hecho
más de 300 operaciones de adquisición, reestructuración, etcétera. Y siempre me ha llamado la cosa. Lo que pasa es que una cosa es verlo sobre el papel, los negocios y los números, ¿vale? Yo me acuerdo una vez una anécdota cuando empezaba que fuimos a ver una empresa muy relevante en España y tal. Y yo cuando vi, me di cuenta que la calculadora, los ceros no me daban, no cabían en la calculadora, porque eran 500.000 millones, una cosa de tal. Y al final yo lo que he aprendido es que todos los negocios al final pueden ser más grandes, más pequeños, más complicados, menos complicados. Pero en cuanto a la cifra, más o menos se maneja igual. Es un tema de quitarle 3 ceros para no asustarte, o para manejar bien el número. Entonces, lo que es Vinter, una aerolínea, quizá yo creo que es el negocio más completo y más complicado de cualquier sector económico o de cualquier actividad empresarial que pueda existir. Pues en una aerolínea tú tocas, todo es crítico. Las finanzas son críticas. La logística es crítica. Los recursos humanos es crítico, no puedes cagarla en un colectivo, que tienes varios colectivos, desde azafatas, pilotos, no sé qué, mecánicos, tal. La gobernanza es crítica, pues está semi-regulado por autoridades. Todo es crítico. El marketing, si haces buen marketing, vendes y vienen pasajeros. Si no lo haces bien, la fastidias. El tema operativo, o sea, el manejar y el organizar los vuelos, las tripulaciones y tal. Es que Vinter hace 92.711 vuelos el año pasado. 92.000 vuelos, eso supone una media de 254 vuelos diarios. ¿Cuántos pasajeros movilizan? 5,5 millones, casi 6 millones de pasajeros prácticamente. Ya va a superar los 6 millones. Y tienes 2 flotas de aviones, etcétera. Y entonces, toda esa actividad, la tecnología, entonces, volviendo a lo que me decía, es el negocio más completo. Pero dentro de, de todo lo que tocas, la tecnología es esencial. Porque puedes hablar de tecnología de diversas materias. Si tocas tecnología, lo que es el tema tecnológico de los aviones, es fundamental, pero fundamental. O sea, una aerolínea que se equivoca en el modelo de avión, quiebra directamente. ¿A qué te refieres con que se La tecnología, bueno, pues tú puedes comprar un avión que no es eficiente y que tiene un consumo, un mantenimiento caro y tal, y eso muchas veces, entonces tecnológicamente el mantenimiento de esos aviones, el tema tecnológico de los motores, tú ten en cuenta que 2/3, desde mi punto de vista de la vida del coste de un avión, son los motores. Los problemas que dan los motores de nueva generación, como los que está sucediendo en la industria. Ten en cuenta que ahora mismo hay unos motores y unos aviones de nueva generación, sobre todo los motores, y como son de nueva generación, pues claro, motores que llevan 20 años funcionando, pues ya se sabe más o menos la eficiencia, la respuesta, el tema tecnológico, etcétera y tal. Y actualmente está dando problemas porque son muy nuevos y hay aproximadamente un 30% de la flota mundial está en tierra. Y hay un embudo de reparaciones y un embudo en entrega de aviones, entonces ya estamos hablando de tema tecnológico. Tú tener un 30% de tu flota en tierra es dramático, es dramático. Entonces, si vamos a la tecnología de los cacharros, vamos a llamarlo así, de los aviones, es tremendo. Pero es que la tecnología empiezas desde... ¿Tecnología interna de cara al pasajero? De cara al pasajero, pues para cara al pasajero la tecnología es fundamental, pero tú dices, pues el cliente, pues... el llevar el tema de la base de datos de clientes, la respuesta de los clientes, las respuestas a peticiones de los clientes, el control del tema de subvención, o sea, todo eso que se automatiza, y ya empezamos con inteligencia artificial, que luego podemos hablar y tal, la relación con el cliente, el tema del marketing, la relación marketing, la respuesta, el estar online con el cliente. La página que tiene Vinter, ese app que tiene Vinter es puntero, es de los mejores que hay en España. Para mí el mejor que hay en España. Es muy fácil. El poder cambiar de billete, de avión, de horario, etcétera, eso es súper complicado. O sea, es fácil darle al botón, súper complicado organizarlo allí, porque te lleva mucho tema de regulación, de billete, de número, de cambio, etcétera, etcétera. Eso que todos tienen su app, pero la de Vinter, para mí es la mejor, sin duda alguna. Y además ten en cuenta los 92.000. Tú ten en cuenta que Iberia Express hace unos 40.000 vuelos, luego hacemos 92.000. Luego tecnología, desde eso hasta que la inteligencia artificial te diga en los mostradores cuál es el horario que debes abrir, cuál debes cerrar, cuándo el pasajero va a predecir cuándo van a venir, cuándo no van a venir, los pilotos... usar esa inteligencia artificial también para programar para que puedan descansar, para ser más eficientes,
para que no sea un lío, para darles descanso, para efectividad y tal. En vuelo, el fly to back, que es que todo lo tienen ya, bueno, el Embraer, en el caso de ATR también, pero Embraer es un modelo de aviones de relación que va a Península, que vais a Madrid, se ve la cabina más moderna que existe quizá en el mundo. Es una cabina que está diseñada basada en los aviones privados, es espectacular, todo son pantallas, todo es digital. Pero el fly to back es que antes los pilotos usaban mucho papel para pues, los registros de vuelo, todos los datos, etcétera. Ahora todo ya es digital y eso habría que crearlo, lo creó Vinter. Pero también el tener programas que te digan cuál es la trayectoria más eficiente para consumo, luego si te metes en tecnología del propio avión, predecir cuál va a ser la avería, si va a haber avería, cuándo tienes que parar un avión, cuándo no tienes que parar. Es que la tecnología aquí estamos hablando de un mundo apabullante y que además va en desarrollo. Por eso quizá nosotros en Vinter la tecnología somos tan eficientes que tenemos 3 empresas de tecnología. Una da asistencia al propio sistema administrativo, informático y tal, que es muy complicado. Otro presta servicios a la administración pública de empresas privadas. O sea, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, nos contrata para hacer proyectos. Y otro es una empresa de ciberseguridad. Y ahora estamos empezando, bueno, ya llevamos tiempo, haremos una división, no sé si con una unidad dentro de una de estas empresas de inteligencia artificial. Entonces, el desarrollo y tal, tenemos más de 200 y pico personas en tecnología y en los últimos pocos años hemos invertido más de 7 millones de euros. Entonces, la tecnología aquí es fundamental y si te falla algo, o sea, a ti la app se te cae y te montas un follón con los pasajeros o el sistema se te cae y se te monta la de Dios. Entonces, tienes que tener, además, si falla un sistema, tener otro backup, etcétera y tal. Si tú entras tecnológicamente hablando, ya sé que me has preguntado sobre el cliente, yo te hablo un poco de todo, pero de las cosas más espectaculares que si se pudiera visitar, yo me quedé impactado, la primera vez que lo vi me quedé absolutamente impactado, es la sala de control de los vuelos. O sea, tú tienes una serie de personas que están controlando con unas pantallas donde están volando todos los aviones y con un silencio sepulcral, ahí no se puede entrar, está prohibido entrar por no molestar más que nada y tal. Entonces tú ten en cuenta que un tipo o una señorita o un señorito que está mirando los aviones y dice el avión de Vigo ha fallado, tiene una avería, hay que mandar los mecánicos, ¿qué hacemos con Vigo? ¿Qué hacemos con las 200 personas que están allí? ¿Cómo lo gestionamos? Entonces tienes que reconfigurar muchas rutas para arreglar un problema. O lo que sucede ahora, que por el exceso de carga en el tráfico aéreo que hay en Canarias, etcétera, pues eso crea retrasos. Entonces, si tú vas acumulando retrasos, pues no puedes seguir. Si tú acumulas 5 minutos de retraso en un vuelo entre islas, más otros 5 al siguiente, más otros 5, pues por la tarde estás con un retraso de narices. Entonces, todo eso tienes que cortarlo, tienes que diversificarlo, y eso se hace con tecnología y con cabeza de gente con un que tienen departamentos dedicados. Que tiene un departamento dedicado que yo, yo lo admiro. O sea, gente que tiene en la cabeza las rutas o cómo eficienciarlas y tal, me parece porque la tecnología te ayuda, pero al final tiene que haber alguien detrás de la tecnología, ¿no? O estar en contacto con el regulador, el control aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es tecnología, entonces una compañía aérea es importantísima la tecnología. La parte de experiencia al cliente y al final la atención que se le da al pasajero, en Vinter yo creo que todos los que estamos aquí es exquisita, es decir, eso no se ve en ninguna aerolínea. Ese tipo de alianzas que crean con comercios locales, producto canario y tal, ¿cómo se genera? ¿Cómo va saliendo? Vinter tiene desde mi punto de vista, si se destaca en algo, aparte de la excelencia, desde mi punto de vista en el servicio, en comparación con otras aerolíneas, precisamente es que mantiene una identidad propia de trato con el cliente y de cómo tratar al cliente. O sea, yo creo que parte del éxito de Vinter es eso, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo el trato, la simpatía, la amabilidad, vamos a llamar, una amabilidad especial de una compañía que la hacen especial y que nosotros solo cuidamos muchísimo. Nuestra preocupación con la línea de Madrid, cuando tú abres base en Madrid, tienes que contratar a más de entre 200, 300 personas nuevas, gente que unos son de aquí, otros no son de aquí, otros no son de allí, evidentemente y tal, y eso es la máxima preocupación que tuvimos. Entonces eso, entre el trato, o sea, no sé cómo, no sé definirlo, llámalo simpatía, llámalo amabilidad,
trato cariñoso, lo que quieras. Y luego la identificación con el territorio, o sea, los productos, pues se trata de los productos que sean los productos que damos de comida, pues sean productos canarios, o sea, se cuida muchísimo eso. Pero es que no solo eso, que por pudor muchas veces no se cuenta, pero Vinter está atado al territorio y tiene una alianza, o sea, tenemos una máxima preocupación con la sociedad que nos rodea, en este caso Canarias, porque lo que no contamos es que cuando el tema de trasplantes, dar preferencia y gestionarlo, con la Consejería de Salud, con enfermos que haya una situación crítica, que haya que hacer lo que sea por llevar un enfermo. Cuando hubo la pandemia, el presidente de gobierno de Canarias nos pidió que Canarias no se podía quedar sin conectividad. Nosotros seguimos volando con aviones vacíos, o con un médico, o con un policía. Entonces estamos apegados a la sociedad canaria y hacemos bastantes temas sociales, o con asociaciones pues, de cáncer, de síndrome de Down, bueno, temas que yo no voy a contar ahora para no vender, o sea, no quiero vender, lo que quiero decir es que no somos una compañía, somos una compañía que estamos pegados con nuestra gente, consideramos que la gente que es residente aquí en Canarias es nuestra gente, entonces estamos muy apegados con todos estos temas. Entonces, si hay un producto, el otro día presentaron unos productos nuevos de catering para los aviones y tal, porque todo canario, pues no sé quién del queso de no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos y tal. Entonces se cuida todo muchísimo, hasta la música que pones, que yo a veces podemos poner a Frank Sinatra de vez en cuando, porque, o sea, se cuida mucho. Y el avión que aterrizó, el primer avión que aterrizó en Madrid, cuando se abrió la línea de Madrid, ya estábamos volando a Península, aterrizó con una bandera de Canarias cuando sacó el piloto una bandera. O sea, quiere decir que está muy apegado a esa relación con los canarios, sin duda. Hablando ahora de expansión, nuevos modelos de negocio y demás, ¿qué nuevos modelos de negocio tiene planteado Vinter y nuevas expansiones que tengan planteadas encima de la mesa? Porque al final el territorio es el que es y ¿qué se espera en los próximos años, Ignacio? Bueno, Vinter, desde el punto de vista corporativo, siempre estamos atentos a cualquier oportunidad, estamos siempre estudiando negocios y empresas y operaciones y tal. Siempre lo estamos haciendo de un punto de vista, digamos, de corporativo, una altura de corporativo. Vinter, ten en cuenta que Vinter, con la evolución que ha llevado Vinter, las líneas que ha desarrollado, es que damos todo por hecho, pero todas las líneas que hay 19 líneas, rutas de Canarias a Península, ¿De qué depende abrir una línea nueva o no? Que sea rentable y a conectividad. O sea, quiero decir, tú no puedes tener una línea que pierde dinero. Lo que pasa es que al principio se estudió mucho qué ciudades eran las apropiadas, ir y tal, pues Vigo, tal, no sé qué, pero el éxito nos enseñó que incluso en ciudades que, no, hombre, tú intentas pegarte con la menos gente posible, si te tienes que pegar con Vueling o con la competencia, con compañías que son monstruos, por otra parte, en comparación con Vinter, pero que ganábamos, donde íbamos ganábamos la partida. Entonces, al final eso ha evolucionado, que por el tipo de servicio, el modelo de avión o lo que quieras, o la excelencia desde mi punto de vista del trabajo que se hace, se ha ido ganando a los competidores. Entonces eso ha hecho que volar a muchas ciudades, pues, provincias, casi todas las comunidades autónomas están conectadas, todas las provincias andaluzas, el norte de España, etcétera. Entonces eso se ha incrementado con un grado de satisfacción y de ocupación muy relevante. Y eso entonces, si volvemos al tema social de Canarias, pues ¿qué supone? Pues, coño, pues que un canario puede volar directo a un sitio que va de vacaciones o a ver a un familiar o un estudiante o lo que sea, directo, no teniendo que pasar por Madrid, más allá del coste, del tiempo, etcétera y tal. Y evidentemente, ¿de qué depende? Pues depende de que tengas un nivel poblacional, que vuele y que te haga rentable. Un avión, si no tiene una ocupación alta, no es rentable y pierde dinero. ¿A partir de qué porcentaje el avión es rentable? Eso no te lo digo, pero es un porcentaje muy alto, muy alto. Un avión 60% pierde dinero, 60%, y al 70% también. A partir de ahí ya empezamos a hablar, depende también el precio, los factors, pero un avión tiene que ir mínimo un 75%. Varía mucho el precio. Que te lo acabo de decir, que antes te dije que lo decía. ¿Varía mucho el precio del combustible? Es decir, es muy... El precio del combustible, gracias a ese señor, que es Anselmo, que lo hace muy bien, y rodeado de asesores, de Deloitte, bancos, etcétera y tal, lo que se hace es asegurar el precio. Nosotros tenemos asegurado aproximadamente, creo, el 70% a no sé cuántos años y tal. Entonces,
tú aseguras un derivado financiero en el cual tú ya marcas el precio por el que te va a costar el combustible. Te puedes equivocar al alza o a la baja, pero puedes ganar más o menos dinero, pero eso te da seguridad. Una compañía que no tenga asegurado la mayoría de su consumo de combustible para un año y pico está en peligro en un peligro inasumible. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Que tiene solvencia financiera, que es otro tema que caracteriza a Vinter. Vinter es muy conservador desde el punto de vista financiero, todo es con bancos españoles. El modelo, ten en cuenta que las compañías normalmente lo que hacen es alquilar aviones. Nosotros tenemos en propiedad aviones, y eso es porque tenemos capacidad financiera. Y bueno, fue la única aerolínea que no fue rescatada en España con el tema del COVID y que hubo rescate por parte de la SEPI, fue Iberia y nosotros. Punto. Me comentabas antes que fueron pioneros en la financiación de aviones comerciales, como... No, por Dios. Es la forma de adquisición y de financiación, un modelo muy específico, muy complicado de explicar, pero o sea, no somos pioneros, aquí financia desde el año Catapún, pero de la forma de hacerlo, que fue creada por la compañía y en este caso por los asesores, estaba Deloitte medio y tal, que es que funciona muy bien y la banca también lo posiciona muy bien y que seguimos usando después de veintitantos. Desde el 2004 que hicimos la primera revolución, ahí se inventó, ahí estaba yo, no es que la inventara yo solo, sino los profesionales que ayudamos y sigue funcionando. Entonces fue pionero en la forma. Entonces, Vinter es muy clarita con sus finanzas, todo está en balance, toda la deuda. Pues tú ten en cuenta que si tú no tienes una deuda porque has comprado aviones, pero tienes un alquiler que te obliga a tenerlo 10 años, pues tienes una deuda implícita que no puedes tenerlo en el balance, pero tienes una deuda. Entonces, Vinter en ese caso es muy conservador con la caja, cuida mucho sus finanzas, tiene claridad, está auditado y súper auditado 20 veces por asesores. Tenemos a KPMG de asesores, tenemos a Deloitte y a quien corresponda, etcétera. Y la dirección financiera, además, que dirige Ansemo, es excelente. Entonces, es un modelo de rentabilidad también, de márgenes de rentabilidad, etcétera, que es único en la aviación y es reconocido por el resto. ¿Qué tipo de decisiones nunca delegas? ¿Hay alguna que tú digas, oye, este tipo de decisiones son...? Las preocupaciones graves. ¿Por ejemplo? No, las que sean. O sea, un tema que te preocupe mucho, que ves que, aunque delegues, lo único que vas a transmitir es preocupación, te lo quedas. Eso es lo único, desde mi punto de vista, que no delego. Hombre, luego pues se intenta delegar casi todas la decisión puede ser tuya o del presidente o del vicepresidente, pero yo tanto aquí como antes, lo que yo nunca delegaba eran temas de decir, bueno, esto, ¿qué sentido tiene transmitir al equipo una preocupación que es innecesaria, que no van a poder hacer nada, que no van a poder ayudar a nada? Pues lo gestiono yo con quien corresponda y tal, y te lo comes. Y nuevos modelos de negocio de Vinter, tanto pues bueno, aquí en Canarias, que tienen algo planteado que tú digas, oye. No, Vinter lo que tiene que seguir desarrollando es la conectividad. O sea, Vinter, ten en cuenta que solo hacía un poquito entre islas cuando se compró, ahora todas las islas están perfectamente conectadas, incluso líneas que no son rentables, pero por tema social se mantiene. La conectividad con todo Península y parte de África, etcétera, y tal, se ha incrementado y ya estamos en unos índices de conectividad muy relevantes. La apuesta del año pasado fue Madrid. Cuando se consolide Madrid, pues seguiremos evolucionando, porque todavía hay que conectar, yo lo digo global porque hay que ir también haciéndolo con tiento y estudiándolo muy bien, pero quedan islas para conectar con Península y con Madrid. Luego quedan ciudades importantes de Barcelona, no lo planteamos por ahora, pues Sevilla. Entonces habrá más. O sea, aquí el tema es la conectividad de las Islas Canarias con Península. Nosotros no podemos aspirar a ser Iberia, no tiene sentido, ni a competir con Iberia a nivel internacional y ponerse a volar y tal, pues no tiene ningún sentido. Pero sí seguir ahondando en la conectividad de Canarias y cualquier ruta que sea rentable estaremos. Que pueden surgir también rutas que no salgan desde Canarias en otros lugares a tema de edad, veremos, pero que tenga sentido y seguir siendo una aerolínea regional por ahora. Pero ten en cuenta una cosa, que poco a poco, con humildad y con trabajo, Vinter poco a poco ha ido incrementando su volumen y ya Vinter tiene una cuota de mercado a nivel nacional relevante. Muy relevante, en tanto por ciento de número de vuelos, de facturación, de pasajeros y de todo. Que esta mañana precisamente
lo veíamos para un tema que estamos estudiando y tal, y a mí me sorprende. Entonces, la evolución como ha ido es muy buena. Y luego, además, es un modelo también, ten en cuenta que Vinter, el modelo low cost, que incluso Iberia, que era la compañía, que tal, Iberia Express, que no es Iberia, que es Iberia Express, se anuncia, pues somos la empresa low cost más puntual del mundo. O sea, somos la empresa low cost. Nosotros no somos low cost, ni en comodidad ni en servicio. O sea, es impensable ahora pues, que te den comida gratis en un avión de Air Europa o de tal si no vas en business. Pues chicos, nosotros estamos en otro modelo. Ten en cuenta, por ejemplo, que el avión nuestro puede llevar 140, está configurado para 144 asientos. Nosotros tenemos 132, porque así lo decidimos con el fabricante. Le dimos la instrucción al fabricante y eso quiere decir que, ¿para qué? Pues para tener más espacio entre las piernas. Entonces nosotros no somos low cost, intentamos dar un servicio más que no es low cost y entonces por eso nos reconocen también ese servicio. Mucha gente que no conoce Vinter, de repente viaja de Península o a Madrid, o amigos míos incluso que han volado en Vinter por primera vez y se han quedado y dicen, coño, yo no sabía que esto existía. Y el servicio pues, es mucho mejor que el que me dan en otras compañías que supuestamente deberían más servicio. Lo que pasa es que ellos han tendido a low cost, nosotros hemos tendido en sentido contrario, ¿no? Para diferenciarnos. Y por último, una pregunta un poco más personal. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años, Ignacio? Tranquilo, el Madrid va a ganar 15 Copas de Europa. Y tú vas a estar en 5 en el estadio. Pues mira, yo es una cosa que muchas veces lo he pensado. Diría, ¿yo qué diría? Claro, ya vas teniendo una edad y tal, y yo diría, pues, si pudiera volver atrás, ¿qué consejos susurraría o le diría y tal? Hombre, lo que diría es... porque en una empresa como la que es Deloitte, más allá de la satisfacción, desde el punto de vista de la mejor empresa de servicios profesionales y tal, la vida es muy intensa, las carreras son muy intensas, entonces tú tienes un tema aspiracional y como todos los que estamos aquí supongo, que en algún momento de la vida dices, pues ¿qué será de mí? O cómo me irá, o cómo tal. Pues simplemente si yo viniera al futuro, que me cogiera la manita y me dijera, tranquilo, sigue, nada más. O sea, sigue currando como estás currando y tal, y con esfuerzo todo sale. Yo creo de todas maneras que ahora lo veo, ahora ya lo digo, pues ya me quito medallas, o sea, ya las medallas me las pusieron y ya puedo decirlo y tal, pero yo creo que esto, en las carreras profesionales hay que ser ambicioso, por supuesto, positivamente ambicioso, pero son carreras de fondo. O sea, no sprintar está muy bien y hay veces que hay que sprintar, no, lo siguiente y tal. Pero esto es una carrera de fondo y con el trabajo diario, con el esfuerzo, las cosas van saliendo. Entonces, muchas veces esas preocupaciones que tenemos todos de que las dudas, ¿no?, que te entran y tal, simplemente que hubiera parecido yo más viejo, como soy ahora, y hubiera dicho tranquilo y sigue. La vida te llevará donde tenga que llevar, y la vida profesional también. También es verdad que sí que os doy un consejo personal, que la vida no se acaba en Vinter, ni en Telefónica, ni en Repsol, ni en el Banco Santander. La vida, cada uno tenemos que elegir nuestro camino. Y hay una cosa en los equipos, Deloitte y Vinter también es muy exigente, pero de la época de Deloitte es súper exigente. O sea, es un modelo de para arriba, o sea, es una pirámide que va subiendo, modelo de excelencia, etcétera y tal. Y muy agresivo y muy de 24 horas, 7 días, y operaciones con los mejores profesionales, etcétera y tal y tal. Y yo siempre... Y yo tenía un equipo muy unido, tuve la suerte de tener un equipo pues, que seguía el liderazgo y seguía el trabajo y el esfuerzo, etcétera y tal. Y entonces, muchas veces no entendía, o sea, yo no me pasó, yo creo que solo en una ocasión, que se me fuera alguien a la competencia, ¿vale? Ya creo que tal. Pero la gente que cambiaba de trabajo, de tipo de trabajo, o la gente, que yo tuve gente muy cercana, que incluso casos que conoce Anselmo y tal, que se plantaban ahí, que eran muy buenos o muy buenas. En este caso me acuerdo perfectamente de una conversación con una colaboradora que tenía, que me parecía que tenía carrerón dentro de la firma, y me dijo que se iba. Entonces yo no entendía, decía, ¿a dónde vas? Bueno, si es la competencia te mato, tal, ahí luchaba y tal. Y me dijo, es que yo no quiero ser tú, yo no quiero llevar tu vida. Y es lo que digo, es decir, entonces ahí yo ya, ahí paro. Digo, oye, pues lo respeto tanto porque cada uno tenemos que elegir nuestro camino. Pero la vida es más allá que los Vinteres y que todas las empresas, la mejor empresa del mundo. Pues hay gente que es feliz tocando la guitarra en Honolulu, pues chico, es suerte. Hombre, siendo responsable, entenderme, pero
que hay que intentar mantener el equilibrio, por eso yo me preocupa mucho dentro de la exigencia, tanto en Deloitte como puede ser en Vinter, que la gente tenga también vida, o sea, no puedes morir de éxito, tienes que intentar, es fácil decirlo todo esto, claro, esto es un poco palabra, parece filosofía barata, pero yo creo que es importante. Entonces, bueno, cada uno elige su camino y el camino te va llevando. Ahora, esto es pico pala, pico pala, pico pala. Sprintar está bien, pero las cosas no suceden de casualidad. Y luego hay gente que cuando tienes éxito en tu carrera profesional dice, ¡oh, qué suerte! No, suerte de leches. Has currado. Aquí hay gente, hombre, hay gente que tiene suerte en la vida, le toca la bono loto, pues yo que te diga, pero aquí suerte poca. Aquí el que llega, llega arriba. Y en cuanto a, por esfuerzo. Y en cuanto a Vinter también me dijeron una cosa que me llamó la atención, porque cuando se anunció mi incorporación a Vinter, que yo estaba en mis últimos meses en Deloitte, que seguía cerrando operaciones a toda velocidad, etcétera, me sorprendió que de repente la cantidad de gente que contactó, felicito, yo todavía no me había ido, se había anunciado que en el mes de enero, pues yo dejaba Deloitte, tal, en diciembre y tal. La cantidad de entonces me di cuenta, y yo considero que lo que hacían Deloitte, estaban 40 y tantos consejos de administración, las mayores empresas de Canarias y fuera de Canarias, o sea, y hacían muchas operaciones. Pero la trascendencia social, claro, eso lo haces ahí metido en una burbuja de una Big Four, matándote a trabajar, tal. Pero la trascendencia del puesto de Vinter, la trascendencia social que tiene la sociedad en Canarias, ahí es cuando dije, bueno, que me sorprendió. Incluso mi familia me decía, pero chico, tú... Entonces, Vinter socialmente tiene una trascendencia en el territorio muy relevante, desde mi punto de vista. Y no lo digo porque esté yo dentro, sino me sorprendió eso. Es que, y alguien cercano, bueno, mi hijo me dice, papá, es que tú lo que hacías era muy importante en muchos sitios, pero es que esto tiene trascendencia aquí. Entonces, una trascendencia social, económica, bueno, llámalo como quieras. Y para mí eso es Vinter. Y la gente los 2.400 profesionales que tiran del carro todo el día con una sonrisa, que es diferente, porque eso sí yo he visto muchísimas empresas y el grado de amabilidad y de ambiente de trabajo y de ganas de tirar y tal, porque al final los líderes, yo lo veo como una locomotora. En Deloitte yo en mi despacho, pues yo era el líder y uno de los líderes y tal, y eres la locomotora que tira de muchos vagones con mucha fuerza. Y luego ya se van incorporando locomotoras, ¿no? Y van tirando también y aquello fluye, etcétera y tal. Vinter es otro modelo, no es un liderazgo de una sola persona, ni el CEO, yo soy un consejero delegado que soy uno más, tan importante o tan trascendente como puede ser el director financiero y tan importante como puede ser un piloto o una azafata, igual. Entonces es un engranaje que funciona muy bien con un ambiente realmente desde el punto de vista único y conozco muchas empresas. Eso no lo he visto, yo no he visto eso en ningún lugar. Qué bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, bueno, es un placer poder estar contigo y conocer más sobre esta emblemática empresa canaria, que yo creo que a todos nos apasiona por igual. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.